Las otras características que vamos a considerar, la característica de crecimiento, la característica de adaptación, la característica de evolución y finalmente los niveles de organización. Le hemos separado porque es una situación distinta, o sea, más que una característica en sí, es una situación de organizar a la materia, de lo más pequeño hasta lo más grande. Así que te cuento un par de cositas sobre el crecimiento. Además, que estas características que te voy a mencionar tienen que ver con las demás. Tienen que ver con la reproducción, tienen que ver con el metabolismo, tienen que ver con la homeostasis. Tiene que ver con lo que tú ya conoces. Entonces, repasando un par de cosas. ¿Cuáles son las otras características? El metabolismo, la reproducción, la sensibilidad, irritabilidad y la homeostasis. Las siguientes son crecimiento y adaptación. ¿Pero qué cosa es crecer? Solamente los seres vivos crecen. No crece muertito. Al muertito no le crece cabello. Al muertito no le crecen las uñas porque está muerto. Y el crecimiento se da por reacciones metabólicas. Si algo no metaboliza, no crece. Chico me decía, profe, yo he visto que el cabello estaba así, después está más larguito. Puede alargarse. Los cabellos son proteínas que están así, enrolladas en espiral. Se llama alfa, la estructura secundaria, alfa hélice. Entonces, cuando muere, cuando se naturaliza, como que se estira un poquito, ¿no? O sea, estaba así y ahora está más larguita. Pero no significa que ha crecido. O sea, crecer no solamente es aumentar la materia, poner algo encima. O sea, yo no agarro una partícula, pongo otra, está más grande, pero eso no ha crecido. La reacción de crecimiento se da por situaciones metabólicas. El crecimiento involucra reacciones metabólicas, donde predomina el anabolismo. Entonces, el crecimiento se da por aumento de masa celular, aumento de materia viva. Si es un ser unicelular como una bacteria, simplemente, la bacteria está así, al crecer, ¿qué cosa? Está más grande y luego vuelve ¿a qué? A dividirse en dos. En ese caso, el crecimiento se da hasta que se divida. De nuevo, aumenta su masa celular, pero no aumenta el número de células. En cambio, los seres como nosotros pluricelulares sí, también aumenta el número de células. Crece tu célula, se divide, pero forma bastantes más. Forma 2, 4, 8, así muchísimas células. En este caso, es el aumento de masa celular y del número de células. Ese es el crecimiento en los seres vivos. En los animales, el crecimiento es durante un tiempo limitado. Hasta cierto punto, hasta ahí nomás crece. Nosotros mismos, ¿no? Hasta ahí nomás crecemos. Hasta ahí. Alcanzaste tu talla, ya creciste. En las plantas, no. Una planta puede tener 300 años de vida y sigue creciendo. Hay plantas de esa edad, 400, 500 años. Son plantas del grupo de los pinos que duran muchísimo tiempo. Fácil, 300, 500 años. Sí, tremenda, vieja la planta. Desde la Edad Media. Bueno, te sigo contando. Eso es crecer. Aumento de materia viva por reacciones metabólicas, donde predomina el anabolismo. El animal tiene crecimiento limitado, la planta tiene crecimiento durante toda la vida. Una planta deja de crecer cuando muere. Eso pasa con la planta. En nosotros no, pero sí hay recuperación celular. En nosotros sí hay reparación celular toda la vida. Cuando esa capacidad se pierde, entonces ¿qué cosa va a venir de todas maneras? La muerte. Porque nuestro cuerpo todo el tiempo tiene que estar ¿qué? Reparando. Así es. Pierdes células, reparas. Pierdes células, reparas. Todo gracias al metabolismo. El uso de materia, el uso de energía. Como te dije, está involucrado, ¿no? El crecimiento ¿con qué? Con el metabolismo. La adaptación, y no confundir con evolución, es el conjunto de cambios anatómicos, fisiológicas. Es la capacidad de sufrir cambios en la anatomía y la fisiología para adecuarse al medio ambiente. La adaptación es consecuencia de procesos evolutivos. A ver, hace más de 200 años, según los conceptos de Juan Bautista Lamarck, ¿qué se creía? Que los seres se adecuaban al ambiente. ¿Se acuerdan que la jirafa tenía cuello corto? Pero como la comida estaba arribita, tenía que estirar su cuello. Y así poco a poco se le veía que estirando. O sea que ella se adaptaba al medio.
La adaptación que yo te cuento no es de ese tipo. La adaptación es consecuencia de muchos cambios que han logrado que un ser sobreviva. Ejemplo, los cactus tienen espinas, no tienen hojas, y como viven en lugares calientes y secos, entonces ya no hay deshidratación, porque ya tienen espinas, ya no tienen hojas. Además, esas espinas, ¿qué cosa hacen? Protegen a la plantita de un animal. Viene un animal, como esa planta almacena agua, entonces el animal ya no come porque se hinca. Entonces, de esa manera, evita su depredación y evita la deshidratación. Esa planta, sí, con espinas, ese es producto de la adaptación. Mejor dicho, esa planta se ha adaptado como consecuencia de procesos evolutivos largos. No fue que de un día para otro se puso así. La aclimatación que a veces se da en la gente que viaja a la sierra es de ese tipo también. De ese tipo. Te vas a la sierra y aumentas tu cantidad de hemoglobina para compensar la falta de oxígeno. Consecuencia de la evolución. Eso sucede. Las jibas, ¿no? Las jorobas de los camellos, que almacenan lípidos ahí. Esa es adaptación. O sea, lo que un ser ha logrado y que le permite sobrevivir, que aumenta su probabilidad de sobrevivir, ¿cómo se llama? Adaptación. Adaptación al medio, ¿no? Preguntaron en el examen de admisión, por ejemplo, de San Marcos, ¿no? La capacidad que tienen a ciertos árboles de habitar lugares fríos, porque tienen sustancias anticongelantes, se denomina respuesta a adaptación. Pero aclarándote, ¿no? Que la adaptación es consecuencia de ¿qué? De procesos evolutivos. O sea, consecuencia de la evolución, los individuos se logran adaptar. La evolución se refiere a la transformación, pero a largo plazo. A largo plazo. Se va transformando, y cuando llega a ser, eso ya es ser, digamos que se adaptó. O sea, evolucionó, finalmente logró adaptarse. Así funciona el asunto. El nivel que evoluciona es el nivel de población. Involucra varios eventos, que es un tema ya aparte. Hay un tema aparte para evolución, para eso. Las mutaciones genéticas, que son cambios en el ADN, la variabilidad en las especies, nuestras variaciones, nuestras diferencias, y la selección natural. El medio ambiente no te hace cambiar, el medio ambiente te va seleccionando. Escoge el más apto. Él sobrevive, él no. Ejemplo, lo que decía Darwin, ¿no? Darwin no decía que las jirafas iban estirando, sino que nacían jirafas con cuello largo y nacían jirafas con cuello corto. Ese es el principio de la variabilidad. No sabía por qué, simplemente decía, nacen con cuello largo, nacen con cuello corto, nacen con cuello mediano y así. Supongamos que nacen dos con cuello largo y dos con cuello corto. Pero como la planta está arriba, la que tiene cuello largo tiene mejor capacidad de comer. No que se estiró, sino que ya nació así. Entonces la de cuello corto se alimentan menos, se desnutren, tal vez mueran o no se reproduzcan. Ahora hay más de cuello largo que de cuello corto. Y así sucesivamente. Nacen más de cuello largo porque son las que se reproducen y así permite sobrevivir. Finalmente la de cuello corto se extingue. Son eliminadas. Eso se llama selección natural. O sea, el alimento a las plantas altas, ¿a quién escogió? A las jirafas de cuello largo para que sobrevivan. A la de cuello corto las eliminó. Y no te olvides que la evolución es a nivel de la población, no a nivel de individuo, a nivel de la población. Te voy a explicar de una manera así sencilla cómo los niveles se van a organizar o cómo la vida se organiza en niveles. Observa. Dentro de los seres vivos hay 3 niveles que vamos a considerar. Abióticos, que no están vivos, bióticos, que sí están vivos, y los ecológicos, que son en grupo. ¿Cuáles son los niveles abióticos? Nivel atómico. Acá están los átomos, que forman parte de la materia viva. El carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, etcétera, ¿no? Calcio, fósforo, los elementos que están en mínima cantidad. En biología se llaman biomoléculas, bioelementos. Estos bioelementos se unen para formar ¿qué? Biomoléculas. Moléculas, agua, glucosa, aminoácidos, el oxígeno que se usa en la respiración, son moléculas. Se formaron de la unión de ¿qué? De átomos. Las moléculas pueden reaccionar para formar grandes cadenas, que se llaman macromoléculas. Las macromoléculas son cadenas grandes. Una proteína es macromolécula. El ADN es una macromolécula, porque está formado de muchos nucleótidos, formando grandes cadenas, también llamadas polímeros. Son macromoléculas, ¿ya?
son macromoléculas. Y cuando las macromoléculas se asocian, se organizan mediante uniones débiles, ya no enlaces covalentes, se llaman agregados o asociaciones supramoleculares. Ejemplo, los virus. Ejemplo, los ribosomas. Ejemplo, la membrana celular. Es un agregado supramolecular. Incluso podemos considerar ahí a los organelos, tipo mitocondrias, tipo cloroplastos. Aunque algunos, por ejemplo, en la Universidad de San Marcos, consideran este nivel como organular, o sea, organelos. Organelos es otro nivel. Y hasta cierto punto está bien, ¿no? Porque son más complejos que cualquier agregado supramolecular. Mira que un virus no llega a nivel vivo, ¿eh? A ver, un virus, ¿por qué es agregado supramolecular? Porque tiene ADN o ARN más proteína. Pero la proteína con el ADN no se unen covalentemente, se asocian con uniones débiles. Un ribosoma, ¿por qué es agregado supramolecular? Porque el ribosoma tiene ARN más proteína, que son dos moléculas asociadas, dos macromoléculas asociadas. Y así sucesivamente. Todo se organiza para llegar a los niveles bióticos. Primer nivel biótico, celular. Una célula ya es compleja, pues una célula es vida. Una célula tiene una neurona, una célula, una bacteria, una levadura. Es el primer nivel biótico, el primer nivel biológico, el primer nivel al que se le considera vida. Muchas células organizadas forman tejidos. No siempre hay tejidos por si acaso. En una esponja marina no hay tejidos. En las algas no hay tejidos, son agrupaciones celulares. Puede unirse tejidos, si es que hay, para formar órganos. Un tejido tuyo, tejido epitelial, el tejido nervioso, tejido conectivo. En la planta, el floema es un tejido. En la planta, el xilema es otro tejido. Los tejidos se unen para formar, ¿qué? Órganos. Varios tejidos tuyos forman un riñón. Un riñón, un corazón. Y varios órganos que van a formar sistemas. Sistema digestivo, sistema urinario, que también se le puede llamar aparato, etc. Los dos ya se toman actualmente como si fueran equivalentes. Así que no estés preguntándote qué sistema, qué es aparato. Tranquilo. En la actualidad en la biología se trata de unificar criterios para no confundir. Se busca hacer confusiones, esas cosas. No. Esas son las nuevas tendencias. Incluso no se utilizan los nombres propios, ¿no? Trompe falopio, no. Trompa uterina. Ciclo de Krebs, no. Ciclo del ácido cítrico. Así se llama. Bueno, te sigo contando. Muchos sistemas forman organismos. Tu cuerpo, ¿no? Una pulguita, un perrito, forman un organismo. Y también un organismo puede ser un individuo unicelular. Es decir, puede ser una célula como una bacteria que a la vez, ¿qué cosa es? Individuo. O una levadura, que es un individuo unicelular. O sea, los niveles bióticos infaltables serían celular y organismo. Porque puede ser que no haya tejidos, puede ser que no haya órganos, puede ser que no haya, ¿qué? Sistemas, pero sí, célula, obligado, vivo, y sí, organismo. Una ameba, ¿qué es? Un organismo unicelular. Una levadura, ¿qué es? Un organismo unicelular. Un humano, ¿qué es? Un organismo multicelular o pluricelular. Finalmente, tenemos los niveles ecológicos. Los niveles ecológicos ya son en grupo. Todos los seres de una especie, de un lugar determinado, forman una población. Ya. La población varía según el lugar, según el tiempo. El próximo año la población será diferente, solamente de una especie. Una bandada de golondrinas, una población. Por ejemplo, no hablando de manera sencilla. Una manada de elefantes sería una población en ese momento. La definición de población es mucho más compleja. Ya veremos en la parte de ecología, pero así de manera sencilla. El ecosistema es la unión entre esa comunidad más el espacio, más el agua, el aire. Eso se llama ecosistema, que también se ve la unidad ecológica. Muchos ecosistemas similares en el mundo forman un bioma. Ejemplo, el desierto de Sahara, más el desierto que hay en Asia, más la zona desértica que hay en Estados Unidos, forman el bioma desierto. El bosque tropical que está en Perú, el bosque tropical que está en Brasil con Venezuela, el bosque tropical que está en la zona de África Media, ¿no? Y la zona de la India, el sudeste asiático, todo eso, todo en el mundo forman el bioma bosque tropical lluvioso. Este es en todo el mundo.
lugares del mundo donde la vida es posible, biosfera. En San Marcos consideran, además, el nivel ecosfera, donde considera todos los ecosistemas del mundo. Lugares del mundo donde la vida es posible le llama biosfera. A uno lo consideran como sinónimo, pero en San Marcos divide así: biosfera primero y ecosfera, todos los ecosistemas del mundo. Entonces ya tenemos acá los dos o los tres niveles: abiótico, biótico y ecológico. Así se organiza, chicos, la materia viva.